¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que hacemos acopio de información sólida con el propósito de que hagamos una reflexión, un análisis de las cosas importantes que nos afectan. Ustedes saben que se entregó el paquete económico para el próximo año, es decir, todo lo que incluye los impuestos, los derechos, lo que cobra el gobierno y los ingresos que tiene el gobierno, y también en ese paquete va el presupuesto de egresos para el año siguiente. Pero este año, junto con el paquete económico, también se entregaron y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los programas sectoriales de todas las dependencias del gobierno, entre ellos el programa sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. ¿Por qué nos referimos a este asunto? Porque es un asunto que es fundamental en un aspecto importantísimo: la digitalización de todo el gobierno federal, y junto con el gobierno federal, la digitalización de todos los procesos de los gobiernos estatales, y si alcanza el tiempo, incluyendo los procesos administrativos de los gobiernos municipales en la República. ¿Esto qué significa? Bueno, significa un paso importante en la transformación digital del gobierno de México, programada inicialmente para el 2030. En esta transformación digital del gobierno de México, habrá establecido una base sólida para ofrecer a la sociedad mecanismos que reduzcan la corrupción, la desigualdad, impulsen la inclusión y garanticen el ejercicio pleno de los derechos de toda la ciudadanía mediante el desarrollo tecnológico y la inclusión digital. Esto es importantísimo en un país en el que durante 2024, escuche usted este dato, durante el 2024 solamente el 15.5% de la población usó Internet para consultar información de gobierno, y apenas el 5.2% de la población realizó algún pago al gobierno a través de alguna herramienta digital. Ese es el propósito fundamental del programa sectorial de la Agencia de Transformación Digital, una agencia de creación en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Ese es el propósito de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en su proyecto 2025-2030. Este documento fue publicado este viernes 19 de septiembre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Y en este documento se resalta que en las áreas urbanas la cobertura de Internet alcanza el 99.72%, pero en las áreas rurales se reduce esta cobertura al 61.32%. Pero dentro de este mismo esquema hay segmentos de la población que son desfavorecidos, porque en las comunidades con alta presencia indígena, solo el 46.37% cuenta con cobertura de acceso a servicios digitales. A las limitaciones tecnológicas se suman desigualdades en habilidades digitales, pues solo el 19.2% de la población rural no sabe usar Internet, y el 35.2% de las personas adultas mayores no conocen las ventajas de Internet. Más de un tercio de los adultos mayores no tienen contacto con Internet, y el 19.2% de la población que vive en el campo no sabe usar Internet. Y eso está en los planes de este programa sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, porque de esa manera contribuirá a terminar con la marginación de mucha gente que no tiene acceso a servicios del gobierno. Actualmente en México la complejidad de la realización de trámites administrativos obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos. Si hay obstáculos, no se cumple el propósito de la justicia, ni en lo que corresponde a los asuntos penales, ni en lo que corresponde a los asuntos de carácter administrativo o de otra naturaleza. Por ello, el Programa Sectorial de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030 se propone la simplificación de trámites y servicios públicos en los 3 órdenes de gobierno.
Garantizar el derecho constitucional al Internet significa que de manera adicional a la provisión general de infraestructura de telecomunicaciones e Internet y la facilitación de habilidades digitales en la población, los espacios públicos y lugares como escuelas y hospitales deben ofrecer el servicio de manera universal, gratuita y con calidad. No cualquier servicio de Internet, un servicio de Internet de calidad, porque finalmente, aunque lo proporcione el gobierno como parte de los servicios que tiene que ofrecer, no es gratis, aunque se diga que es gratuito porque la gente de manera directa no paga una cuota, pero esos servicios, los servicios digitales, los servicios de Internet que proporciona y que debe proporcionar el gobierno, son parte de lo que le retribuye a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, que de manera directa o indirecta pagan sus impuestos para el sostenimiento de la estructura del gobierno y del funcionamiento de la administración federal, estatal y municipal. En 2024, escuche usted, en 2024, el 55.3% de los hogares mexicanos reportaron que no utilizan Internet por falta de recursos económicos. Es decir, más de la mitad de la población de México no puede usar Internet porque no tiene dinero para pagar el servicio o para pagar los datos en su teléfono celular. Y eso es algo que el gobierno está obligado a resolver para garantizar el derecho de toda la población a ese servicio, que cada día se convierte en un servicio más vital y más importante. Vemos en la diapositiva número 5 la brecha de conectividad, la falta de acceso a Internet de diferentes segmentos de la población. El dato es del 2024. Hay por lo menos 9 millones de varones, el 15.9% de la población, que no tiene acceso a Internet. Y 11.282.000 mujeres, el 17.7%, no tiene acceso a Internet. Y además, vea usted las gráficas de la parte media. Ahí está segmentado la carencia de Internet, la falta de acceso a Internet por rangos de edad. Y vea usted cómo los adultos de 50 a 65 años y los adultos mayores de 66 años en adelante son los que tienen más carencias por la falta de acceso a Internet. Y después siguen los jóvenes de 27 a 49 y los niños de 6 a 11 años. Pero hay segmentos como los niños de 12 a 18 y los jóvenes de 19 a 26 que tienen más acceso a Internet porque evidentemente tienen mayores habilidades. Vea estas cantidades en medio a la inversa. El 80% de los niños de 6 a 11 años sí tienen acceso a Internet. El 95% de los niños de 12 a 18 años sí tienen acceso a Internet y el 97% de los jóvenes de 19 a 26 años sí saben usar Internet y tienen acceso a ese servicio. Sin embargo, como le decía desde el principio, las personas que están en el rango de edad de 50 a 65 años, el 26% no usa Internet. Y los mayores de 66 años, el 59%, casi el 60%, no usan Internet, no tienen acceso a Internet. Y por tipo de población, la población que vive en el campo, la población que vive en las zonas urbanas, en el campo 7.770.000 personas, el 31.5% de quienes viven en el campo, un tercio de la población de quienes viven en el campo no tienen acceso al servicio de Internet. En tanto que en las zonas urbanas, 12.584.000 personas no tienen acceso a Internet y representan el 13.1%, lo cual se explica en razón de que en las zonas urbanas la conectividad es más accesible. Es más accesible probablemente desde el punto de vista tecnológico, pero también es evidente que hay mucha gente que no tiene acceso a Internet porque no tiene dinero para pagarlo, porque no tiene dinero para pagar los datos en su teléfono celular, y esas son dos carencias que el gobierno de la Federación
tiene programado resolver en un gran programa que se irá estructurando entre el 2025 y el 2030, todo el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A nivel de los hogares, el 20.4% de las personas que habitan en localidades indígenas no dispone de teléfono celular. El 20.4% de las personas que habitan en localidades indígenas no disponen de teléfono celular. Y el 64.4% carece de conexión a Internet en sus casas. En total, más de 20 millones de personas en México no dispone de Internet, de las cuales más de 12 millones de personas viven en zonas urbanas y más de 7 millones viven en zonas rurales, según datos de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2024. Es la más reciente, está fresquecita esta encuesta. ¿Y por qué hay más personas? 12 millones que viven en zonas urbanas y más de 7 millones que viven en zonas rurales no disponen de Internet. Bueno, pues porque evidentemente hay una mayor saturación de población en las zonas urbanas y por eso el número de personas que carecen de este servicio es mayor que en las zonas rurales, aunque la carencia proporcionalmente es mucho más fuerte y profunda en las zonas rurales en términos porcentuales. En 1989, se publicó un decreto para que cualquier empresa interesada ofreciera el servicio de telefonía móvil en el país. Desde entonces, su uso ha tenido un crecimiento acelerado, partiendo del 71.4% de personas con telefonía celular en 2014, 71.4% tenían celular en el 2014 y 81.7% de la población tiene teléfono celular en este momento. Esto se advierte también en el programa sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030. Sin embargo, el uso de la telefonía celular entre la población en áreas rurales no se ha incrementado a la misma velocidad. Actualmente, 68% de las personas en localidades menores a 2.500 habitantes, el 68% de quienes viven en localidades menores a 2.500 habitantes cuentan con un teléfono celular. Esto representa que por lo menos hay 7.7 millones de personas del ámbito rural que no tienen acceso personal a la telefonía móvil. Como usted puede ver, quienes vivimos en las zonas rurales, en las ciudades medias, grandes o en las grandes zonas metropolitanas, vemos como algo natural el uso de los teléfonos celulares y el uso de Internet. Sin embargo, hay millones de mexicanos que no tienen acceso a la telefonía celular. Nada más hablando en este caso del medio rural, hay 7.7 millones de mexicanos que no tienen teléfono celular. Y el despliegue de la infraestructura de telefonía móvil concesionada a operadores privados históricamente siguió una lógica de mercado, ocasionando el incremento de antenas de telecomunicaciones en ciudades de mayor densidad poblacional, dejando fuera localidades pequeñas que podrían tener incluso una mayor necesidad de comunicación. Es decir, la gente que vive en muchos lugares remotos que necesitaría un teléfono celular, no lo tiene porque como no resulta rentable para las compañías llevar el servicio a zonas o a caseríos con muy poca población, pues simplemente dejan incomunicada a esa gente. Y ese es otro de los propósitos que pretende el gobierno federal, llevar también la telefonía móvil a los lugares más pequeños y remotos de la República, pues porque si no fuese a través de ese servicio, ¿cómo va a comunicarse la gente cuando tenga alguna necesidad o alguna urgencia? Este asunto de la telefonía móvil, que puede a algunas personas no parecerles tan importante, tiene que ver con la cuestión de los derechos de la gente. La gente tiene derecho a tener acceso a la tecnología y a la comunicación porque de esa manera
se comunica con el mundo. Y si el propósito del gobierno federal es digitalizar todos los servicios, pues la gente tiene que tener comunicación con el gobierno a través de la telefonía móvil y a través de Internet. Yo recuerdo, por ejemplo, hace algunos años que fuimos a un evento en el sur de Jalisco. Hay poblaciones, incluso en Jalisco, en el sur de Jalisco, donde es muy difícil la telefonía móvil. ¿Por qué? Porque hay poblaciones muy pequeñas donde las grandes compañías no instalan antenas, no llevan el servicio, pues porque simplemente consideran que no es rentable. Y miles de personas que viven casi aisladas, siguen aisladas porque la telefonía móvil y el Internet no llegan, porque no resulta un negocio rentable para las grandes compañías que solamente ven el servicio como un asunto de lucro y de negocio. Vamos a la diapositiva número 10, porque aquí en la diapositiva número 10 vemos la brecha de conectividad, la falta de acceso a telefonía móvil según el último registro del 2024. Vemos aquí, por ejemplo, que hay 6.935.000 varones que no tienen acceso a la telefonía móvil. No tienen teléfono móvil. 6.935.000 mexicanos, que representan el 12.2% de los hombres. Y en el caso de las mujeres, estamos hablando de 8.975.000 mujeres, el 14.1% de la población del país, mujeres que no tienen teléfono celular. Y si lo vemos en razón de segmentación por rangos de edad, por supuesto, los niños de 6 a 11 años, el 31.4% de los niños de 6 a 11 años pues no tienen teléfono celular. Pero si nos vamos al otro extremo, verán ustedes esa barra que representa la población de 66 años o más. En ese segmento de población, el 40.9% no tiene teléfono móvil. ¿Y por qué hay que poner énfasis en ese dato? Por una razón. Usted sabe que muchos adultos mayores de más de 66 años están solos, viven solos, pueden tener una necesidad, una urgencia o sufrir un accidente. ¿Y de qué manera se comunican? Si tienen un teléfono a su alcance y el servicio a su alcance, quizá tengan más posibilidades de comunicarse y de resolver una urgencia o una necesidad. Y lo mismo vemos en el rango de edad de 50 a 65 años. Ahí el 14.4% no disponen de un teléfono celular. Y finalmente, en las barras de la derecha, con respecto al tipo de población que carece de telefonía móvil, vemos que en el ámbito rural son 5.705.000 personas, el 23.1% de quienes viven en el campo no tienen acceso a la telefonía móvil. En tanto que en las zonas urbanas, 10.205.000 personas, el 10.6%, tampoco tienen acceso a la telefonía móvil. Y esto, aún considerando que hay aparatos muy económicos y muy modestos, pero hay zonas urbanas, periféricas, las goteras de las zonas metropolitanas o pueblos ubicados en lugares muy remotos, a los que no les llega el servicio de telefonía móvil y a los que tendrá que llegarles en el presente sexenio, entre el 2025 y el 2030, en este programa que ha emprendido el gobierno de la Federación. Contar con las habilidades digitales necesarias para asegurar una conectividad significativa presenta la siguiente realidad. Escuche también estos datos. El 19.2% de la población rural no sabe usar Internet. El 35.2% de la población adulta mayor reporta desconocer cómo usar Internet. Esto equivale a que hay 6.7 millones de adultos mayores que no saben usar Internet porque nadie se ha preocupado por enseñarlos. Y además de que no se han preocupado por enseñarlos, probablemente ni siquiera tengan un teléfono o una tablet para intentar aprender. Esta brecha digital no solo limita el uso de la tecnología, sino que profundiza las desigualdades existentes en el acceso a derechos fundamentales como la educación, el empleo, la participación política, la cultura y los servicios públicos.
perpetuando ciclos de exclusión y vulnerabilidad social. No es solamente no tener el aparatito, no es solo no tener el servicio, es que esas personas que carecen de esos servicios son excluidos y son discriminados porque no tienen acceso a la tecnología. Vemos en la diapositiva número 12 cuáles son los principales motivos por los cuales las personas no utilizan Internet. Vea usted qué significativa es esta explicación que da la gente en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, realizada apenas el año pasado. El 55.3% de las personas dice que no utilizan Internet porque no tienen recursos económicos para pagarlo. 55.3%. ¿Se imagina usted lo felices que se pondrán estas personas cuando el gobierno, cumpliendo con su responsabilidad de redistribuir el beneficio que todos generamos, le dé a estas personas el acceso a Internet de manera gratuita? 55.3% de las personas que fueron encuestadas dicen que no utilizan, los que no utilizan Internet, el 55.3% dicen que no lo utilizan por falta de recursos económicos. Un 24.9% dice que no le interesa o no lo necesita, pero usted lo sabe y todos lo sabemos. Poniendo en la mano de una persona una tablet o un teléfono celular con Internet y le decimos, mira, nada más pícale y vas aprendiendo. Y usted sabe que mucha gente aprende así. Y que mucha gente que en un principio dijo que no le interesaba o que no lo necesitaba, de repente se da cuenta de todas las ventajas que tiene la tecnología. Bueno, por lo pronto, el 24.9% dice que no le interesa o no lo necesita. El 9.4% dice que no sabe cómo usar el Internet. El 4.8% dice que no hay servicio en el lugar donde esa persona vive. El 1.8% dice que tiene acceso a Internet en lugares fuera de su domicilio, y hay muchas otras razones que tienen rangos menores de porcentajes del 1.7 al 0.3%. Pero el dato que brinca de inmediato es que el 55.3% de las personas que no utilizan Internet en el país dicen que no lo hacen pues porque no tienen recursos para pagarlo. No es porque no quieran, es que no tienen recursos para pagarlo. ¿Cuáles son los estados de la República en los cuales existe menos interacción a través de Internet con los gobiernos federal, estatal y municipales? Bueno, la región centro-sur del país, que incluye Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como Nayarit y Michoacán. ¿No les suena conocida esa lista? Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas es donde vive la gente más pobre y más marginada. Pues bueno, la región centro-sur del país, que incluye Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Michoacán, reporta los niveles más bajos del país. Además de la pobreza, además de la marginación, tampoco tienen acceso a las tecnologías. Entre el 1.8% y el 3.5% de la población que vive en esos estados son los únicos, esas minorías, muy minorías, son las únicas que han podido interactuar de alguna manera con la administración pública en sus tres niveles. El 98-97% no lo puede hacer porque no tiene ni tiene los recursos tecnológicos, ni tiene el servicio de Internet para utilizarlo, y muchos de ellos no lo saben usar porque nadie les ha enseñado. Solo el 33% de los mexicanos reportó interacción con el gobierno como uno de los principales usos que le dan al Internet. Ello les condujo a interactuar con un sistema complejo, disperso, heterogéneo, con multiplicidad de requisitos no homologados entre entidades y a través de procesos largos y con diversos espacios de discrecionalidad por parte de personas servidoras públicas. Es decir, el 33% sí ha tenido interacción con el gobierno, pero se enfrenta a verdaderos galimatías. Y vemos en la diapositiva número 15 cuáles son los principales usos de Internet en el transcurso del 2024. Ahí ve usted, para comunicarse, 93%. Y esto implica, bueno, pues que la gente habla por teléfono, que la gente usa WhatsApp, que la gente manda mensajes o los recibe.
El 93% lo usa como una herramienta de comunicación. El 90.4% lo usa para estar en alguna red social. El 89% lo usa con fines de entretenimiento. El 88.2% lo utiliza para buscar información. Y el 81.3% para capacitación y educación. Después vienen rangos menores como el 35.8% que utiliza Internet para el comercio electrónico. Solo el 33% para interactuar con el gobierno, cualquier gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales o municipales. Solo el 30.3% lo utiliza el Internet para operaciones bancarias y el 20.4% para utilizar servicios en la nube, servicios de almacenamiento de información en la nube. Bueno, pues actualmente existe una notable dispersión de los canales gubernamentales a través de los cuales los ciudadanos pueden acceder a la realización de trámites oficiales. Las personas interesadas deben interactuar con múltiples portales digitales para realizar trámites federales, conocer sus requisitos, procesos y tiempos de respuesta, lo que genera duplicidad de registros, confusión y mayores tiempos de espera. Y tienen razón, son muy pocas las plataformas oficiales de gobierno que en realidad son sencillas, accesibles, funcionales, eficientes. De acuerdo con el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, en 2024 existían en México, escuche usted nada más de 7,000 trámites federales. Solo trámites federales había más de 7,000. Entre dichos trámites se encontraban algunos cuyos procedimientos facilitaban la existencia de espacios de discrecionalidad y mucha corrupción. Por ejemplo, los procesos manuales de validación de requisitos excesivos, así como de documentos que habían sido emitidos por el mismo gobierno, lo que adicionalmente aumentaba los tiempos de respuesta. Y vemos en la diapositiva número 18 que solo el 15.5% de las personas que declararon usar Internet lo han usado para consultar información de gobierno. Solo 15.5% utiliza Internet para ver alguna información del gobierno que le interesa. Y luego vemos en la diapositiva número 20 el porcentaje de personas que realizaron algún pago al gobierno mediante la Internet. Esto entre el 2015 y el 2024. Vea usted, en el 2015 solo el 1% realizó algún pago al gobierno a través de Internet. Y en el 2024, el porcentaje de quienes utilizaron Internet para pagarle algo al gobierno fue apenas del 5.2%. El 95% de las personas no utilizan el Internet para pagar sus impuestos, por ejemplo, sus contribuciones, las tenencias, las placas o algo que necesiten pagarle al gobierno. El programa sectorial de Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones estima, fíjese usted, que en 2030 la transformación digital del Gobierno de México habrá establecido una base sólida para ofrecer a la sociedad mecanismos que reduzcan la desigualdad e inhiban la corrupción. Se pretende mejorar en forma sustancial las condiciones de acceso a Internet y a los servicios de telecomunicaciones en todo el país, con una reducción clara de las brechas territoriales y sociales en conectividad. El gobierno federal considera que el Programa Espacial Mexicano, así como suena, el Programa Espacial Mexicano, el de satélites para las comunicaciones, se habrá consolidado como un pilar estratégico del desarrollo tecnológico nacional en el 2030. Y para el 2045, ojalá nos alcance la pila para llegar, para el 2045, el Programa Espacial Mexicano habrá evolucionado hacia un sistema estratégico de soberanía científica, defensa civil, monitoreo ambiental y provisión de servicios remotos con impacto directo en la calidad de vida. La cultura digital será universal y se habrá establecido una ciudadanía plenamente empoderada para participar, fiscalizar y decidir en los asuntos públicos desde entornos digitales accesibles, transparentes y confiables. Como usted puede ver, es un plan ambicioso a mediano y largo plazo,
Su primera etapa se cumplirá en el 2030, pero aquí están pensando en el 2045, cuando se supone que hasta podríamos ser una potencia en comunicaciones con una buena cantidad de satélites allá afuera. Bueno, y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias, muchas gracias. Nos vemos por aquí el lunes. Mientras tanto, descansen ustedes.